Ya se develó el misterio, ya conocemos los representantes o los peloteros que están en el principal roster para representarnos en el Clásico Mundial de Béisbol, Tony Cruz. Yo creo que dentro de todos los jugadores de posición tenemos lo que contamos. Lo que podríamos tener. Tenemos el mejor equipo que podíamos poner en el terreno de juego. Tal vez falta Santander, tal vez. Y yo creo que a lo mejor sí, en eso sí me parece que estamos justicos los jardineros. Sí. Tenemos 3 jardineros. Exacto. Y alguien que de repente pueda jugar a los jardines si hay una eventualidad. Exactamente. Un cuarto jardinero me hubiera encantado llevar a Anthony Santander. No hubiese estado mal, pero me imagino que también están contando de que a la hora de algo puedes utilizar a Michael García, que Michael García ya el año pasado, comienzo de temporada, demostró que podía jugar en los jardines, Sanoja como utility también. Pero yo concuerdo contigo, me hubiera gustado ver dentro de este equipo a Anthony Santander. Pero ahora vamos, ¿qué opinión te merece a ti la nómina de lanzadores? Y vamos a puntualizarla. José Alvarado, Eduard Bazardo, José Butó, Emanuel de Jesús, Carlos Guzmán, que tuvo un año espectacular aquí en la liga, Joendris Gómez, Pablo López, Andrés Machado, Keider Montero, Odanier Mosqueda, Germán Márquez, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ricardo Sánchez y Ángel Serpa. Me parece que es muy buena. Tal vez la ausencia de Robert Suárez y de Luzardo son los únicos manchones que pudiera tener esa nómina ideal. Venezuela tampoco es que nunca tuvo mucho como abridores, tiene abridores como Márquez y Senzatela que tienen experiencia en Grandes Ligas, pero que no han sido figuras. Mientras que Rangel sí lo ha sido con los Phillies y Pablo López lo ha sido tanto con su equipo que ha estado, sobre todo con los Twins, un lanzador que siempre ha sido de los mejores, de digamos los segundos o terceros abridores que hay en Liga Grande, abridores de los equipos. Tú lo comparas con los segundos o terceros de los rosters de Grandes Ligas, Pablo López está ahí bailando pegado con ellos. Sí, señor. Y Luzardo hubiese sido nuestro número 1 sin duda. Y Suárez hubiese sido nuestro cerrador. Por eso te digo que tal vez detallitos para tener el equipo ideal, el equipo de un sueño, por usar un término, para la selección de Venezuela. Y tuve esos dos. Sí. Y Santander, yo creo que era el equipo mejor que pudimos ir. En lo particular, también me asombró un poco que no estuviese Edgardo Enríquez. Sí, pero hay que ver las limitaciones que le impusieron los Dodgers. Y no sé. Hubiese sido perfecto. Y no sé si también la parte de, bueno, han llegado nuevas contrataciones, hay unos cuantos caballos, llámese Edwin Díaz, que sabe que su puesto está seguro. Tú tienes a Kirby, tienes a Kirby Yates, me refiero. Tienes a varias piezas que son de tipos que tienen contratos importantes, que su puesto no va a estar en duda. En cambio, el de Edgardo no necesariamente. Él no tiene asegurado un lugar dentro del cuerpo de relevistas. O, como bien, no puede quedarse en el exactamente definitivo, ¿no? A mí que me agrada esto, y creo que ya lo había mencionado en ocasiones anteriores, probablemente han sido videos que no hemos colgado en nuestro canal de YouTube, porque iba la sucesión de eventos y terminábamos quedando un poco descontextualizados. Pero en todas esas ocasiones yo mencionaba que para nosotros lo mejor posible era reflejarnos en lo que resultó exitoso para República Dominicana en su momento cuando fueron campeones del Clásico Mundial. ¿Cuál fue la fórmula? Los relevos intermedios y el relevo de cierres que tenían disponibles. Tal vez ellos en ese momento no tenían los nombres como ahora sí lo tienen para su rotación de abridores, que creo que es la situación de nosotros, que no tenemos esos grandes nombres en comparación a cuando nos dimos el tupé de llevar un Johan Santana, de llevar un Carlos Zambrano, de llevar no, hablando de abridores, de un Félix Hernández cuando tuvo la oportunidad de ir. O sea, teníamos nombres para escoger, en esta ocasión no era igual. O sea, nombres de primer nivel, de grande figura, estrellas dentro de las estrellas. Esa no es nuestra realidad en estos momentos. Tenemos buenos lanzadores, pero no lanzadores calibre de Cy Young como teníamos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo mejor que tú puedas tener? Brazos que saben trabajar en la situación que tienen que trabajar en un Clásico Mundial con las condiciones que hay. Sí. Relevo intermedio, relevo de cierre, y hay una cantidad de nombres bastante interesantes en este grupo. Sí, no, definitivamente. Lo de Enrique Patuda sí lo había pensado, pero habría que
conversar con él a ver sus razones. Ojo, estoy de acuerdo con lo que tú planteaste. Él no tiene un puesto fijo en ese roster de los Dodgers, ¿no? Entonces, el irse a ganar esa permanencia en Liga Grande para él debe ser muy importante. Exacto. Y no lo culpo, me parece lo más lógico desde el punto de vista profesional, es lo más lógico para él. Ahora, ¿qué cartel le hubiera dado el ser el cerrador del equipo de Venezuela y que Venezuela llegase lejos con él en el Clásico? También hubiera abierto ciertos ojos para los Dodgers, que saben el potencial que tiene, no hay duda. Los Dodgers están claros del brazo que tiene ese muchacho, 102, 103 millas, y además tiene un movimiento de la pelota espectacular y mucho comando para esa velocidad. El potencial de ser un cerrador, pero de primerísima línea tiene ese muchacho. Bajo este grupo, entonces bueno, aquí puede estar entre Daniel Palencia y, ¿por qué no, Andrés Machado, ¿no? El mismo Alvarado. Entonces, bueno, me parece interesante la profundidad que hay con los zurdos. En el caso de Alvarado, de Ángel Serpa, si ustedes revisan las estadísticas, junto a Eduard Bazardo, los dos mejores relevistas venezolanos del año pasado justamente fueron Eduard Bazardo y Ángel Serpa. Serpa zurdo, recién canjeado a los cerveceros de Milwaukee. Por lo que mostró Ricardo Sánchez, perfectamente un muy buen swingman que puede contar Venezuela. O Daniel Mosqueda, lo vi con mucha frecuencia con Tiburones de La Guaira, y es de esos zurdos incómodos, bastante difíciles, y que sabe trabajar en situaciones de apremio. Esos zurdos que lanzan constantemente pegados y que son complicados, ¿no? Por su repertorio. También está incluido Emanuel de Jesús, que está invitado a campo de entrenamiento con los Tigres de Detroit. Así que me parece un núcleo bastante interesante en ese sentido, ¿no? Y los lanzadores de relevo derecho, tienes otro swingman ahí en José Butó. Corrígeme si me equivoco, hay un lote de 8 lanzadores que tú tienes como apartado, que va a ser el taxi squad, que de repente lo puedes meter o subir en determinado instante. La cantidad no me recuerdo en estos momentos, se las debo, me escuché pero sí hay, pero sí hay su grupo. O sea, después de esto van a sincerar los que quedan en el roster final y los que están como reserva, ¿no? Como reserva. Entonces, bueno, tiene elementos de donde tomar para lo que decida Omar López con este grupo de lanzadores. Yo creo que tienen capacidad. O sea, evidentemente no hay que tapar el sol con un dedo. El favoritismo se reparte entre Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Sí. Esos son los 3 principales candidatos. De ese escalón para abajo, yo creo que podemos decir que estamos entre Puerto Rico, Venezuela. El más afectado es Puerto Rico, ¿no? México, sin duda. Sin Correa y sin Lindor. Ajá. Eso creo que tampoco Báez va a poder participar, porque ya nos enteramos por allí que hubo algo en el clásico anterior, y entonces sobre él hay una suspensión por consumo de ciertas sustancias y no precisamente para mejorar el rendimiento. Así que bueno, por eso no puede ser parte del conjunto puertorriqueño. Pero mi hermano, cuando esa gente, hablando de los zafarranchos que se formaron, el llegar al punto del presidente de la federación de decir, bueno, vamos a contemplar el hecho de no participar, porque de los 35 a 14 y a los 14 y a muchos de los mejores dentro de los 35 me está diciendo que no pueden participar. Me encantó esa postura. O sea, y en estos días tuve la oportunidad de hacer un programa como invitado, en el cual estaba Carlos Baerga. Okay. Y Baerga decía en líneas generales que nos están matando. A Venezuela le quitan 4 peloteros, a Puerto Rico nos quitan hasta 9 en esa posible nómina de excluidos. Entonces dice, yo no veo que eso le pase a los Estados Unidos, yo no veo que eso le pase a Japón. Pero es que hay un pelotero más blandito que Byron Buxton, que vive más tiempo. Si a Byron Buxton la prueban del seguro, hermano, todo el mundo pasa. Yo te voy a decir algo. Yo soy la aseguradora y no lo dejo ni entrar a la oficina. Es inseguro hasta que entre a la oficina, pues tú te puedes lesionar subiendo la escalera. Entonces, bueno, en ese sentido sí ha existido discrepancias, y con total lógica dicen, no, pero es que no es personalizado. Y vuelvo, insisto, ojalá tuviesen a bien esclarecer cómo es ese proceso de parte del ente organizador, que es el que debería interesarse porque haya transparencia y porque la gente entienda cuál es el proceso,
para que le presten los peloteros, porque esa es otra parte de esa realidad. Los peloteros son prestados. Insisto, lo he estado conversando, de hecho, lo hablaba con Ignacio Benedetti, que todo el mundo lo tiene muy bien relacionado con el fútbol, pero al hombre también le gusta el béisbol. El hecho de la gran diferencia es con el fútbol, que evidentemente es como que el norte, que tienen ya una experiencia centenaria en eventos de estas características. El fútbol pasa por federaciones, el baloncesto pasa por federaciones, por eso las federaciones tienen el poder y las ligas profesionales pueden hacer trabajo, pero todo tiene que pasar por las federaciones en estos dos deportes, y por eso FIBA dice, a mí no me importa cómo juegues tú con tu normativa NBA, pero tú vienes a mis eventos y tú vas a jugar con la regla FIBA. A mí no me interesa si en la NBA tú puedes agarrar el balón y no botarlo de la media cancha hasta la pintura y no canta caminata. Aquí conmigo las cosas son distintas. Y vemos en el fútbol internacional que todo se rige a través de las directrices de FIFA. Eso no ocurre con el Clásico Mundial, eso no ocurre con el béisbol, y más bien en el Caribe nos tenemos que asemejar a lo que decía Major League Baseball, que dentro de todo es un fresquito, con lo que estamos viendo en la Serie de las Américas, que hay ciertas cosas que no están. Sí, mira este detalle de Byron Buxton. Desde que es titular, estamos hablando del 2016, cuando llega a la Grandes Ligas a los 22 años, juega 92 partidos, solamente una vez en 10 años, una sola vez en 10 años, jugó 140 juegos. La mayor cantidad de juegos bajo esos 140 son 126, y fue el año pasado. Una sola vez más jugó más de 100 juegos. Jugaba 85, 92, 61, 87. Ese se la pasa lesionado todo el tiempo. Entonces Altuve le dan un bolazo en el clásico pasado, un bolazo en la mano y lo fractura, y Altuve no puede estar. Altuve es un tipo muy, muy seguro. Altuve ciertamente se quitó un problema ortopédico que tenía en uno de sus dedos del pie, pero una operación menor, o sea, un detallito, no tenía nada que ver. No sé si tú te acuerdas, inclusive, que Altuve lo botaron de un partido el año pasado porque se quitó el zapato y se quitó la medio. Entonces cuando se quitó el zapato y la medio lo botaron, porque era como para decir, mira, me dio aquí, tengo de ese golazo terminó produciendo esa operación, un golazo en un pie que al final no le dieron el golazo, pero si mal no recuerdo. No se lo... Que fue el motivo de la reclamación. Pero ese fue el único incidente. O sea, el bolazo se lo dieron, pero los umpires no lo dieron como válido. No se lo dieron como válido en el sentido que no llegó a base. Pero entonces ese es el único incidente, el bolazo de la mano, el Clásico Mundial. No puedes jugar porque tú eres un riesgo para la aseguradora, ¿no? Yo me asomo a otro escenario que no me consta, solo estoy especulando. Y si también hay parte de un Altuve procurando mantenerse sano, sabiendo que está cerca de redondear números importantes. En ese caso lo respetaría. Para su candidatura al Salón de la Fama, que la tiene bastante cerca. Claro, en ese caso lo respetaría, pero hay un doble discurso. Porque ahora... quiere jugar, quiere jugar. Exactamente, pero permíteme decir algo. Si Carlos Beltrán, que abiertamente fue uno de los corresponsables del hecho del escándalo de los Astros en 2017, si ya el hombre entró al Salón de la Fama, esa no va a ser una mácula, una mancha por la cual vayan a poder señalar a José Altuve, que en todo momento sus compañeros han dicho que él no participó en eso, así digan lo que digan los demás, que cuando Chapman dio el jonrón, que él no se quería quitar la camisa. Igual, después de eso, ese señor ha seguido repartiendo batazos, ese señor se ha calado los bolazos que le ha salido de haga donde ya ustedes se imaginan, a la gente en las pistas. Exactamente. El hombre ha sabido con interés enfrentar esa situación. Entonces, yo no lo señalaría. Yo no lo señalaría si Altuve decide, ya bastante en otras ocasiones lo ha representado. Yo creo que Altuve ha sido un personaje que ha dejado bien en alto el gentilicio venezolano, y no hay que señalarlo, no hay que acusarlo. Tenemos bastantes representantes que pueden hacer la suplencia de una forma de primera línea, de forma excelente. Más bien tenemos una sobrepoblación, porque hay que ver ese otro pedacito que vas a hacer tú con Eugenio,
con Luis Arraez, con Salvador, si lo vas a tener de designado, si te va a jugar primera, si te va a que echar. Me imagino que va a que echar porque... Jiménez. Ajá. Entonces, Andrés Jiménez, Ezequiel Tobar, que en definitiva está. Entonces, bueno, ya ese es problema y dolor de cabeza para Omar López, ¿no? Un gran dolor de cabeza. Exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir asomándonos por otras cositas más de este roster del Clásico Mundial para Venezuela, asomándonos un poco para ver cómo es la situación de los demás. Y hay otras cositas por allí que van picando, que han ido ocurriendo en esta temporada muerta de las Grandes Ligas. Línea entre dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos. Dios mío, Tony Cruz, necesito una asesoría, pana. Asesórame. Asesórame. Es más fácil que tiro al piso, ¿no? Me tienen la ropa en una bolsa negra en la puerta de la casa. Asesórame. ¿Qué te puedo decir? Si lo de la bolsa negra tuviera solución, yo creo que ni Paul Espinosa hubiera salido la bolsa negra en un momento. Saludos para Paul, que en Carolina del Norte, por cierto. Es un cuento que te debo. Lo voy a decir al final. Si usted quiere vender productos digitales, Waibo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos, productos digitales, incluso de Venezuela. Puedes llamar de afuera, contacta a través de la página web y demás. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y síguenos en Instagram como @waibo. Volviendo al tema del clásico, Puerto Rico es por lejos el más perjudicado. Dominicana pierde a Einar Díaz, que es una pieza importante, porque probablemente sea su mejor receptor, pero en el caso de Dominicana tiene mucho talento para suplir. Entonces, no se nota tanto. El caso de Puerto Rico no. Correa y Lindor son dos piezas, pero que no se pueden tapar, son dos boquetes en la estructura de esa nave, utilizando un término náutico aplicando la Mariana, en el sentido de que lo boquetearon, o sea, no olvídense de lo demás. Sí. La figura de Puerto Rico es Lindor, y la segunda figura de Puerto Rico es Correa, y los dos están fuera de clase. Ay, y palidece porque vamos a asomarnos un poco a lo que es la nómina de este equipo. Martín Maldonado, que ya había anunciado su retiro, favorito. Va a ser la de, ese es de mi hermano José Luis Mora, va a ser la de Kershaw. El último baile va a ser este Clásico Mundial, y Cristian Vázquez, el otro receptor. Va a estar jugando Nolan Arenado dentro de los jugadores de posición, pero fíjate, estamos hablando no Lindor, no Correa, no Javier Báez, y entonces están Edwin Arroyo, Darrell Hernández, Emanuel Rivera y Luis Vázquez. La diferencia ahí es sensible. Entre los jardineros, Willy Castro, Carlos Cortés, Matthew Lugo, MJ Meléndez, Elliot Ramos, Eddie Rosario y Brian Torres. ¿Qué pelotero de 10 estelar? Porque Ramos es titular en San Francisco, sí, pero no es una estrella. No. Y Meléndez es un pelotero que es casi un cuarto jardinero en Kansas City. Sí. Son peloteros importantes, nivel de Grande Liga, no hay duda. Pero no hay ninguna figura como Lindor, que es candidato más valioso, guante de oro y demás. Arenado ya ha visto pasar sus mejores temporadas. Y el otro que iba a jugar en definitiva no está, que era George Springer, que ha dicho que iba a participar con este equipo. Entonces, bueno, en ese sentido es complicado el asunto. Entonces, vamos a hacer, hablando de los grandes candidatos, esto es un abuso. Esto es un abuso. Porque esto no hay otro nombre de llamarlo que esto es un abuso. Por la Dominican Republic. Ok, lo tengo aquí abierto. La mayor diferencia entre Puerto Rico, Venezuela y México con Dominicana es que Dominicana tiene un picheo que no lo tiene ninguno de los otros tres. Pero no voy a hablar ahorita del picheo, yo te dejaré el picheo a ti, pero Yainier Díaz no va a poder estar. Austin Wells y Agustín Ramírez. Qué broma. José Ramírez, que esa situación está turbia. Creo que no la han manejado de la mejor manera, sobre todo de parte del pelotero. Él tendrá sus razones y se le respeta, pero ojalá por lo menos ese sea un poquito más claro en las razones por las cuales decide no ir. ¿Qué problemas? Manny Machado, el tercera base. Cualquier cosa, está Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña,
Ahmed Rosario y Carlos Santana. Santana está ahí como un seguro. Pero Claro, no sé cómo, igual que Ahmed Rosario. No sé cómo va a jugar. Exactamente. Y entre los jardineros, O'Neal Cruz, que ha estado trabajando en la temporada muerta en su juego en el jardín central con Kevin Kiermaier. Me llama mucho la atención esto. Tremendo tutor. Exactamente, porque capacidad atlética no está absolutamente en duda. Ajá. Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tatís Jr. y aquí ya tú lees este lote y tú sabes quién es el backup. Joan Rojas. Sí. Pero bueno, imagínate tú, entre toda la cantidad de la crema que puede tener Dominicana para ir al Clásico Mundial, mire, así sea de jardinero o respaldo, bueno, usted tiene que ser muy bueno para poder estar ahí en ese lote. Entonces, cuando volteamos a ver el cuerpo de lanzadores... Y Ahmed Rosario de utility, que es un tipo que te puede jugar a todos lados y muy bien. Exactamente. Que corre, que batea, que juega defensa espectacular. Entonces, podríamos decir que en estos momentos, si revisamos la nómina del conjunto dominicano, el principal lanzador debería ser Christopher Sánchez, por actualidad. Sí. Pero hombres de experiencia como Luis Severino, hombres de experiencia también para esa rotación de abridores que ha venido de menos a más después de la operación, como Sandy Alcántara, Brian Bello, que es una de esas piezas que se está consolidando, evidentemente es comprensible el cambio de situación, también va a año de agencia libre y que pueda estar negociando con los Mets de Nueva York, que la puerta está abierta, que Freddy Peralta decidió no participar. Y es un caso semejante al de Luzardo. Sí, eso. Freddy. Exactamente, entonces bueno, pero aquí vemos nuevamente lo que hablábamos de Venezuela: Abner Uribe, Edwin Uceta, Gregory Soto, Denis Santana, Wandy Peralta, Carlos Esteves, Camilo Doval, Ser Anthony Domínguez, Huáscar Brazován, Elvis Alvarado, Albert Abreu. También entendiendo que en las primeras rondas el rol del abridor no es tan preponderante y vas a vivir de ese tipo de brazos. Entonces, ¿quién cierra ahí? Mira, Carlos Esteves tiene más pergaminos que él. Abner Uribe lanzó de una forma tremenda, pero mira, el otro, imagínate, Joan Durán tampoco está en esta. Sí, bueno, detallito. Entonces, bueno, son cosas, ¿no? Son cosas que también hay que entender. Es la profesión de esta gente, es la seguridad de la comida de su familia, y yo con eso lo respeto mucho y no me meto. Si tú volteas a ver a Japón, yo creo que ya las grandes figuras, todos lo tenemos en claro, de esas grandes figuras, me llama la atención porque evidentemente las grandes figuras japonesas están ya en grandes ligas, pero el gran núcleo de ese equipo ya puede estar trabajando y ha sido clave en el éxito de la novena japonesa en este evento en toda su historia. Ahora bien, hablando de abusos, vamos a llevarle un grado superlativo. Ajá. Porque cuando estamos hablando de un equipo que el catcher puede ser o Cal Raleigh o Will Smith, que los peloteros del cuadro interior se van paseando de Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson, Bryce Harper, Bryce Turán, Ernie Clement, Alex Bregman, Paul Goldschmidt. Creo que hay suficiente profundidad, y cuando vemos los jardineros, bueno, ya hemos mencionado a Byron Buxton, un descaro, a Corbin Carroll, a Pete Crow Armstrong, a Aaron Judge, el bateador designado por excelencia, que es Kyle Schwarber, que Schwarber lo utilizaremos como ejemplo para hablar un poco más adelante. Suplente, que es buenísimo, te sí, señor. Sí, señor. Y batea. Sí, señor. Uno de los peloteros más destacados de la Serie Mundial pasada. Entonces, bueno, cuando vemos en la configuración del cuerpo de lanzadores de Estados Unidos, ¿tú lo tienes ahí? Sí, señor. Háblame de eso. Te lo digo por orden y después lo analizamos. David Bednar, Matt Boyd, Garrett Clevinger, Clay Holmes, James Griffin Jacks, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skeens, Tariq Skubal, Gabe Spire, Michael Wacha, Logan Webb y Garrett Whitlock. Es una grosería. Solamente con Skeens Skubal, el mejor derecho y el mejor sur de las grandes ligas, sin duda.
el mejor de un lado y del otro, ya ahí hay una ventajita insalvable para los demás. Digo yo. No había más sencillo. Joe Ryan es bueno, Kershaw todavía te puede sacar unos cuantos. Sí. Bueno, pero si el pitcher que tú estás llevando, como bueno, ven acá, arreglate, vente conmigo, es Clayton Kershaw, sí, hermano, bueno. Por eso digo. Por el amor de Dios. Sí, aquí hay figuras porque Estados Unidos pareciera como que esto se lo tomó como una cuestión personal, ¿no? Se lo tomaron a pecho, sí. Después es lo que pasó en la final del clásico anterior y creo que se fue... no hay mejor publicidad que la de boca a boca. Y creo que eso se fue diseminando dentro de los peloteros norteamericanos. Con la pasión y el fervor que se vive el béisbol en el continente asiático, que lo hemos visto emisión tras emisión de... evento por evento que se han ido sucediendo las diferentes etapas del Clásico Mundial y los diferentes años que se han jugado. Con el fervor y el calor que se juega la pelota en América Latina y que se siente en América Latina, la migración ha permitido que allá en Miami tengan una probadita de cómo vivimos esa pelota nosotros aquí, que no es ni remotamente a cómo la viven en América del Norte. Por más ruidoso y escandaloso que pueda ser una fanaticada, no, la intensidad y la pasión con la que se viven de estos lados también pone lo suyo, ¿no? Y creo que es parte de eso que ha terminado contagiando a los peloteros norteamericanos que han vivido la experiencia del Clásico Mundial. Y por eso han salido a decir, mira, hermano, usted no sabe lo que se pierde. Y dentro de eso, y ese deseo de ganar, de hacerle frente a esa grandeza, porque eso no es para retar necesariamente a Dominicana, ni a Venezuela, ni a los demás. Yo creo que el reto de ellos directamente es contra el campeón, sí, que es Japón. Sin lugar a dudas, ¿no? Ahí hay un detalle bien interesante. Aquiles, tuve la oportunidad de transmitir días atrás con Jefferson Quintero, ¿no? Que manejó los derechos del Premier 12. Y él estuvo en la fase final, ¿no? La fase que estaba en China, Estados Unidos, Japón y Venezuela, que fue en Japón, dicho sea de paso. Y me enseñó imágenes del público en Japón. Yo pensaba que el público latinoamericano era ruidoso, pero lo de Japón es una cosa descomunal, porque están parados, gritando, cantando, con los tuturos esos, dándole una... todo el partido. O sea, y además como están como, no sé si están sincronizaditos o ese chip ya le viene dentro a los japoneses, pero era sincronización, porque hubieran ensayado. Sí. Qué bárbaro. Y que tienen hasta las cheerleaders arriba de los lados, ¿no? Exacto, para ir aupando al público y demás. Y bueno, o sea, por eso digo, edición tras edición del clásico lo hemos visto y de verdad que ellos viven, no de la manera que lo viven los latinoamericanos, pero con una intensidad tremenda, cada quien en su manera particular. Y es lo que hace bonito este evento, este intercambio. No solamente es un intercambio deportivo, es un intercambio cultural incluso, en maneras de cómo se juega la pelota, pues los asiáticos también la juegan de una forma muy, muy diferente. Yo te diría que también en ese escalafón donde estamos nosotros, yo me atrevería a poner a Corea del Sur ya, que sí, también tiene... Está un brinquito de ponerse a nivel de ese lote, de ese segundo lote. Yo pondría Japón, Estados Unidos y Dominicana en uno, Venezuela, México, Puerto Rico y Corea en otro. Exactamente. Y tal vez el resto del mundo, no sé, Colombia está cerca, Panamá está cerca. Yo creo que esos son animadores. Sí, claro. Animadores. Animadores están lejos de ser contendientes. Exactamente. Entonces, bueno, ya... paulatinamente nos iremos enterando entonces en definitiva quiénes son los que quedan en los rosters finales. Y bueno, la escena está servida, no falta prácticamente nada, Tony Cruz. A nosotros sí nos falta un poquito y tenemos que hacer una pausa. Y de regreso vamos a estar hablando de contratos y demás cosas de figuras y la contemplación de esas figuras. Así que no se vayan todavía, queda un línea entre dos, ya regresamos.